Prolimpio, Baitam, Cafetín y Encontrarte Danza presentan desde Punta del Este el nuevo podcast de Siúl Bango. Hablando con los dedos. Con los dedos, estamos hablando con los dedos. Pa, 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 para, la, con los dedos. Con los dedos. Con los dedos. El Instituto Nacional de Estadísticas presentó a finales del pasado año los datos del censo 2023. ¿Qué les dicen a ustedes estos números, mis queridas voces de mi conciencia? Yo, como ya sabés, voy a aportar mi visión positiva y decir que lo bueno de estos datos es que, aunque lento, no paramos de crecer. Y lo malo de estos datos también es que crecimos. Ahora somos más uruguayos para poner más palos en la rueda. Bueno, en realidad no es tan así eso de que seamos más uruguayos. Pero para ver más detalles que nos llevan a formularnos las primeras preguntas del ciclo, miremos los datos actuales y comparemos la realidad de hoy con censos anteriores. Me parece genial. Después que Lalo haga la primera presentación oficial del podcast, comenzamos. Con los dedos. Sin micrófono, sin decir ni una sola palabra, solamente con el teclado de su computador, Siúl Bango nos hará escuchar su voz y las de su conciencia para invitarnos a pensar y cuestionarnos, con sus relatos y sus canciones. Aquí comienza, Hablando con los dedos. Para la. Con los dedos, estamos hablando con los dedos. Pa, para la. Con los dedos. Mirando los datos del censo, para poder preguntarnos quiénes somos realmente, estamos hablando con los dedos, desde Punta del Este, para Uruguay y el mundo. Estamos en @1011 Creaciones, en YouTube, Spotify, Instagram y Facebook. Hablando con los dedos, el nuevo podcast de Siúl Bango. Con los dedos. Connie decía que por lo menos habíamos crecido, que manteníamos la tendencia de ser cada año más. Y sí, es verdad, pero también es verdad que el crecimiento de los últimos 12 años es el menor de la historia. El promedio anual de crecimiento es de apenas 0,016%. Pero el problema mayor es que hace 3 años que en Uruguay fallecen más personas que los niños que nacen. El análisis de la evolución de fallecimientos en Uruguay lo vamos a dejar para más adelante. Lo veremos en el correr del año, cuando tengamos los datos oficiales de lo que sucedió en 2024. Pero sí es importante detenernos a pensar que en nuestro país el número de muertes diarias ha aumentado después de 2021. Es decir, después que dejamos de preocuparnos por el número de muertos diarios y dejamos de recibir esa información desde los medios masivos. Es que en realidad, como sociedad, nunca miramos cuántos morían por día, ya que tomamos como una cifra alarmante los datos parciales sobre los que los grandes medios de comunicación machacaban diariamente en épocas de la emergencia sanitaria. Por ejemplo, en 2020 se decía: hoy hubo 50 muertos COVID. Pero nadie contextualizaba ese dato y, por tanto, se generaba una psicosis que causaba un pánico colectivo. El rol que jugaron los grandes medios de comunicación fomentó ese pánico y el hecho que ningún periodista, ningún analista, ningún supuesto experto se preguntara qué significaban esos datos que se daban a diario. ¿Qué quería decir que habían muerto, por ejemplo, 50 uruguayos por COVID o con COVID? Significaba que había que sumar 50 muertos a los 95 que por promedio deberían haber muerto ese día siguiendo los datos de 2019. O directamente es que de esos 95, 50 morían por o con COVID y por tanto solo había cambiado la razón de la muerte y no la cantidad de muertos. Los números mostraron que en 2020, cuando la sensación de miedo estaba en su punto más alto, en lugar de 95, fueron 89 los muertos diarios. Y también mostraron que a partir del año siguiente, cuando ya estábamos empezando a ver el final de la emergencia sanitaria, los números se dispararon a 113 muertos diarios
quedando por encima del promedio de 2019. Y al año siguiente, en 2022, la cifra subió a 108 muertos por día, con la emergencia sanitaria ya finalizada. Pero como el relato dejó de centrar su atención en la muerte dejó de ser una preocupación y por tanto volvió a ocupar el lugar natural que históricamente ocupó en nuestra vida cotidiana. Pero la baja en el crecimiento de la población no solamente se da por un aumento en los fallecimientos, también ha bajado considerablemente el número de nacimientos. Tomemos como ejemplo el año 1975, un año que tiene una particular importancia en nuestra historia, por las cosas que sucedieron y se gestaron en aquel entonces con diferente suceso, y que tienen muchos puntos en común con la realidad de hoy. En 1975, año que la dictadura lo había denominado año de la orientalidad, había un promedio de 2,8 hijos por mujer, mientras que hoy el promedio es de 1,7. Indudablemente que los números dicen que a los uruguayos nos está costando tirarnos al agua. ¿Qué le parece este centro, señor locutor? Eso, Connie, es porque todavía hay uruguayos que no pasaron por Prolimpio. Porque Prolimpio tiene todos los productos y accesorios para mantener el agua de tu piscina pura y cristalina. Así que, vení a Prolimpio, a cualquiera de los locales de todo el país, pedí el asesoramiento personalizado y tírate al agua. Después de este chapuzón, sigamos con la comparación de 1975 y hoy. En 1975 había casi 4 niños, de entre 0 y 14 años, por cada adulto mayor de 65, mientras que hoy hay apenas un niño por adulto. En 1975, los hogares uruguayos tenían en promedio 3,5 integrantes, y hoy ese número baja a 2,5. En 1975, solo el 14% de los hogares eran unipersonales, mientras que hoy son el 29%. Y finalmente, en 1975, el 17% de la población vivía en el campo, y hoy apenas lo hace el 4%. Indudablemente muchas cosas han cambiado, muchas cosas están pasando aún en pleno verano, aun cuando normalmente decimos que en esta época, en Uruguay, no pasa nada. Pero sí pasan cosas, sí hay cosas para hacer en verano, mi querido Lalo. En enero, en Maldonado, Encontrarte Danza te ofrece un intensivo de verano, de ballet, fusión y pop urbano, del 15 de enero al 22 de febrero, un mes para empezar el año en movimiento. Vení a encontrarte con vos. Infórmate por el 096-414-489. Ah, Encontrarte Danza, Torre del Vigía, Maldonado. En enero, además de un intensivo de danza en Encontrarte, vamos a hacer un intensivo de podcast en 10-11, porque se están preparando nuevos capítulos de los cuentos de Maite. Capítulos muy veraniegos, entretenidos, frescos, livianos, pero siempre con un rico contenido. Contenido al que debemos volver para redondear la idea y para comenzar a preguntarnos. Dejamos por fuera de la comparación que habíamos hecho en el bloque anterior, en el que habíamos marcado las diferencias entre la realidad de 1975 y la actual, para mostrar una coincidencia. Una de las tantas coincidencias que tiene ese año con el hoy, pero que como decíamos no vamos a entrar en esos detalles en este capítulo. Nos referimos al porcentaje de población extranjera, la que en ambos momentos ha sido del 4%. La diferencia es que en 1975, ese 4% es consecuencia de una caída constante de población extranjera, que supo ser del 17% en la primera década del siglo XX, y que luego descendió en forma constante hasta 2011, cuando registró su menor dígito, 2%. Desde 2011 a la fecha, el crecimiento de población extranjera ha sido constante año tras año, llegando a este 4% en el 2023.
Más muertes que nacimientos. Envejecimiento rápido de la población. Núcleos familiares más chicos y aumento de las viviendas unipersonales. Disminución de la producción agropecuaria. Aumento porcentual de la inmigración. Estamos hablando de Uruguay, pero si no lo decimos explícitamente, nuestros oyentes del otro lado del océano podrían pensar que estamos hablando de España, de Francia o de Alemania. El patrón de comportamiento de nuestra sociedad parece copiar el comportamiento de las sociedades europeas, y esto, indudablemente, llama a preguntarnos sobre si hay casualidad o causalidad, y a repreguntarnos si de ser la segunda opción, podría existir algún interés para que las cosas fueran así. Albert, Siúl siempre dice que antes de hacer una pregunta, debemos tomarnos un tiempo para repensarla. Y los tiempos de pensar son tiempos de café. ¿Usted está de acuerdo, señor locutor? Usted querrá decir cafetín, mi estimada Connie. Cafetín, cafetín, cafetín. Porque un cafetín te incluye. Cafetín. Cafetín es un producto Tinkers, tostado en Uruguay en el tostadero inclusivo donde trabajan personas con síndrome de Down. Cafetín mediante, dejamos las preguntas planteadas para el próximo capítulo. ¿Casualidad? ¿Causalidad devenida de los hechos? ¿O acción premeditada? Preguntas ásperas, que necesitan ser suavizadas. Suavizadas con música. Con música y con los productos de Baitam. Porque Baitam te ofrece bienestar natural. Con Baitam, entonces, bienestar natural, nos vamos cantando. Cantamos todos juntos. Este reggae fusionado, dedicado al cambio climático y al hecho que ya no nacen uruguayos para hacer la patria a caballo. Con esto nos vamos, no sin antes recordarles que las palabras que escucharon en este podcast nunca salieron de mi boca. Ya no nacen uruguayos que hagan la patria a caballo. Antes fuimos a la Yui y hoy no llegamos ni al Chuy para traernos el bagaño. Desde los paraguayos navegando río abajo y esto pinta para el ajo. Quien trabaje la tierra, milagro se nos va a la mierda. Decir esto no me gusta, ese virus ya no asusta. Hoy repito en automático, la culpa es del cambio climático. La culpa es del cambio climático. La culpa es del cambio climático. Hasta aquí, Prolimpio, Baitam, Cafetín y Encontrarte Danza. Presentaron a Siúl Bango, desde Punta del Este, hablando con los dedos. La culpa es del cambio climático.